Hoy voy a, en primer lugar, pedir a Dios que nos guíe en el estudio orando. Así que si me acompañan, Padre Santo, una vez más vengo delante de ti para pedirte que seas tú quien... Yo voy a abrir las Escrituras, pero que seas tú el que abra nuestro corazón, que abra nuestra mente, nuestro entendimiento y también que enganche nuestra voluntad para poner en práctica lo que vamos a estudiar. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Adelante entonces, ahí tienen, ahora si quieren apagar las luces del frente, por favor, tienen una imagen allí. La anterior, por favor, la anterior. ¿Qué imagen ven allí? Hay palmeras que están agitadas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok. Y hay una pregunta. ¿Cómo sabes si hay viento? Yo sé que puedes encender la televisión y te pueden decir, pero aparte de eso, ¿cómo sabes que hay viento? ¿Se ven los efectos? ¿Lo puedes sentir? ¿Estás viendo que se inclinan? ¿Ok? Pongan esto en el disco duro un ratito. No tan, bueno, que no sea tan duro. La próxima escena, por favor. Hay una imagen de un libro. Josh McDowell es un tremendo conferencista. Ha debatido la fe cristiana en más de 250 ocasiones en 110 países. Y él escribió este libro, que ustedes no lo pueden leer porque las letras no tienen contraste, pero dice, evidencias que exigen un veredicto. Entonces, él toma las evidencias de las Sagradas Escrituras y el veredicto es que es la palabra de Dios. Él toma las evidencias de la resurrección, del Cristo resucitado, y el veredicto es Cristo ha resucitado. ¿Okay? Les recomiendo, está en YouTube, pueden escucharlo, hay horas y horas de programación de este autor que es magnífico. El título, que repito que no lo pueden ver porque las letras no tienen contraste, es Evidencias que exigen un veredicto. ¿Ok? Yo les voy a dar vuelta a ese título. No voy a hablar de lo que habla él, voy a hablar de otra cosa. Voy a hablar de veredictos que exigen evidencias. Es al revés. Veredicto que exige, ¿qué? Evidencia. ¿Cuál es el veredicto? El veredicto es cristiano. ¿Soy cristiano o no soy cristiano? Y esa es la idea que quizás detrás de Santiago el Espíritu Santo ha implantado en este libro, que ha creado muchas veces mucha controversia en el análisis de la fe, de la salvación, de ser cristiano, y la parte que las obras tienen en la justificación, o no la tienen. Y es el contraste entre el análisis paulino de la salvación, de la justificación, y el análisis de Santiago. Los dos, bueno, ahora les hago otra pregunta. A ver, acá hay dos Raúles acá en el frente. Les voy a preguntar a los dos. ¿Está este banco detrás de esto qué es? ¿Un pupitre, un lectern, un púlpito? ¿Está el banco detrás o delante del púlpito?
Para ti está detrás. Yo te puedo asegurar de que está delante. ¿Cuál de las dos declaraciones es verdad? Las dos. Y ese es el punto que quiero que finalmente, cuando terminemos la clase, lleguemos a la conclusión de que tanto es verdad que el banco está detrás del púlpito como que el banco está delante del púlpito, porque tiene que ver con la perspectiva, según de dónde lo mire, ¿no es cierto? O sea que depende desde el punto de vista donde lo veamos, va a ser verdad o no va a ser verdad. Entonces, a lo que vamos a tratar de hacer es intentar meternos en el pensamiento de Dios al inspirar a estos dos autores que aparentemente están diciendo lo mismo o totalmente lo opuesto. Depende de cómo lo interpretemos. Tanta es la confusión que Martín Lutero, por ejemplo, pensaba que no debiera estar en el canon de las Sagradas Escrituras, a tal punto. Él había descubierto que por fe eres salvo sin las obras de la ley. Leyó Romanos, leyó a Pablo y descubrió una verdad que no se imaginaba estaba en las Escrituras. Dios, el Espíritu Santo, le abrió la mente, el corazón y la abrazó con tanta fe, fuerza, entusiasmo, que cuando leía Santiago como que no estaba dentro de sus preferidos. Y como Santiago está en el Nuevo Testamento, no lo podemos brincar. Entonces tenemos que confrontarnos con lo que dice la palabra de Dios. Y ahora sí, entonces vamos a la próxima. Y acá empezamos este párrafo. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Les recuerdo, y los vamos a ver en detalle, Pablo, tanto en Gálatas como en Romanos, dice que el hombre es justificado sin las obras de la ley. Santiago dice, ¿de qué sirve, hermanos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede, qué? ¿Acaso puede la fe salvarle? Así dice. Lean bien, no dice eso. No dice, ¿acaso puede la fe salvarle? Esa fe. Entonces, lo que tenemos que entender, si queremos entender a Santiago, es de qué fe está hablando. La próxima. Si un hermano, y ahora de un ejemplo de qué fe está hablando. Si un hermano o una hermana tienen ropa, no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros le dice, ¿qué? Id en paz. Está escrito en griego, pero sin duda ellos lo dirían en hebreo. Lo veían al pobre Shalom. Le dirían Shalom. Digamos, es el saludo hebreo, que acá está expresado en el idioma en que fue escrito. Y uno le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. En griego muerta es, de ahí vienen las noticias necrológicas, ¿sí? Otra traducción dice, esa fe es vana, vacía. O sea, tiene el cascarón de la fe, pero no tiene sustancia, no tiene vida. Es una fe que se profesa, pero no tiene vida dentro. ¿Por qué sé que no tiene vida?
Porque lo que la persona necesitaba no era que le dijera shalom, see you later, que le diéramos lo que necesita. ¿Me entiendes? La próxima. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Ahí está, Pablo y Santiago. Uno dice, yo tengo fe, y otro, yo tengo obras. ¿Cuál es la pregunta? Este es un fulano, ¿no? Acá se introduce un amigo imaginario en la narración de Santiago. Y dice, si entra alguno, si viene alguno, o si alguno dice, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame, ¿qué? Y yo te mostraré. ¿Qué es lo que se está tratando de mostrar? La fe. Muéstrame qué. La fe. Entonces no es una controversia entre las obras y la fe. Es una controversia entre la fe y la fe. La fe con obras y la fe sin obras. Ya viene. No se me apure. Me hiciste acordar a don Isaac Penjas Samuel, un tipazo. Lo único que era muy lerdo para pagar. Y un día fuimos a comer y me dice, bueno, pagué yo. Pero me dice, señor Domínguez, por favor, otra vez. Le digo, no, porque es un gusto. Y me dice, mire, mi consuegro, su consuegro también era judío como él, siempre me dice, don Samuel, dice, yo siempre le digo a mi consuegro, no me acuerdo, usted no se me apure. Y el otro le dice, y usted no se me atrase. ¿Ok? Tranquilos, pero, ¿no? ¿Ok? Muéstrame que tienes fe con tus obras. ¿Por qué yo? Lo único que veo son tus obras. Tu fe, ¿acaso puedes ver tú mi fe? ¿Verdad que no? Entonces, yo, como Santiago, puedo intuir que tiene fe si tienes, porque por sus obras los conoceréis. Ahora, ¿Dios necesita ver las obras? Porque Él ve el corazón. Entonces, cuando Pablo analiza la justificación, lo hace desde el punto de vista divino y dice, ¿está la fe o no está la fe? Yo lo veo. Santiago lo ve horizontalmente. Yo no veo el corazón. Muéstrame qué. Tu fe. Y esa es la pregunta. Por eso, en el contexto anterior, ¿podrá esa fe salvarlo? ¿La fe viva o la fe muerta? La que es y la que se parece, pero no es. ¿Me entienden? Y el ser humano solo puede ver lo que hacemos o cómo nos comportamos, pero Dios no necesita ver lo que hacemos o cómo nos comportamos porque Él ve el corazón. Y básicamente ahí radica los diferentes puntos de vista de cómo vemos si el banco está delante o detrás. Si estás viéndolo desde el punto de vista divino, Dios no necesita ver evidencias porque Él conoce el corazón del hombre. Pero el hombre, tu hermano o tu hermana, necesita ver evidencias porque nosotros no vemos el corazón del ser humano. Y de ahí la importancia de las obras. Para Dios no, para nosotros. Porque nosotros somos los que no tenemos la capacidad de percibir lo que hay en el corazón del hombre. Entonces,
Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces acá el asunto es mostrar o demostrar. El veredicto, ¿eres o te pareces? Depende de las evidencias en este caso, porque está hablando desde el punto de vista de nosotros, los seres humanos. Pero siempre es la fe. Fíjense lo que dice. Muéstrame qué. Tu fe y yo te muestro mi fe. ¿Me entiendes? Entonces, el punto principal siempre es la fe. Pero la fe viva es lo que Santiago está diciendo, no la fe necrológica, la fe muerta. La fe que tiene nombre, pero carece de vida interna y por eso no se manifiesta en las acciones entre nosotros. La fe religiosa, la fe de una declaración de fe donde hay cosas maravillosas explicadas, pero si no las pongo en práctica, Santiago dice, tu fe está muerta. Fíjense, tú crees, verso 20, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, acá no está hablando de la fe de Hebreos 11, verso 6. Hebreos 11, 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca o se allega a Él debe creer que existe y que hay beneficios en creer en Él. O sea que la fe no es solamente el conocimiento de la existencia de Dios, sino de que el confiar en Dios trae beneficios. Porque los demonios, más que nosotros, saben y creen en la existencia de Dios. No hay ningún demonio ateo. Los primeros en reconocer a Jesús como Dios fueron, no sé si los primeros, pero los que más resaltan son los demonios, cuando se dan cuenta de que Él es enviado y que tiene poder, porque ellos creen en Dios. No confían, tampoco pueden los ángeles caídos confiar para salvación, pero es en la fe, el saber la existencia de Dios, no es lo que me salva, sino es la confianza en su obra que me trae nueva vida y esa vida se manifiesta en mis acciones. Tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es qué? Fíjense, la traducción acá es estéril, la misma palabra griega, necros, anteriormente lo traduce como muerte. Fíjense, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre, qué? Vano. En griego es, cuando en Filipenses capítulo 2 habla de la deidad de Cristo, que para venir a este mundo, dice, no, eso es 1 Corintios. Filipenses capítulo 2, porque ya conocéis, no, ese es, me confundiste ahora. Verso 6, capítulo 2, verso 6. Come on. Una traducción dice, se despojó a sí mismo. Otra traducción antigua decía, se anonadó a sí mismo, ¿no? ¿Se acuerdan? Es vaciarse, en ese caso, de la gloria. En el caso de Jesús, cuando se hizo hombre, se desvistió de la gloria que tenía, porque le vieron como un ser humano, ¿sí?
sino que se despojó a sí mismo. Es la palabra esa kenos, que es decir, vacío. Y lo que está vacío es estéril también. Y de ahí quizás la traducción esta de que esa fe es estéril, porque no tiene vida ni puede dar vida a los demás. Dos aspectos de la esterilidad. O está muerta, es decir, es una fe que se profesa, pero que no se vive. ¿Entienden la diferencia? De abrazar una declaración de fe y firmar y hacerse miembro de la iglesia, y otra cosa es tener a Cristo en el corazón y una vida que está siendo transformada por el Espíritu Santo a medida que enfrentamos la vida, los problemas, las circunstancias. Esa es la gran diferencia que el ojo humano no puede ver, porque yo puedo asistir a la iglesia, puedo servir en la iglesia, puedo hacer muchas cosas sin ser, porque está bien hacerlo, porque mis padres me llevaron, y muchas veces en las familias cristianas el problema es que fueron desde pequeño y se creyeron cristianos porque hacían las cosas que hacían sus padres. Posiblemente el caso de Judas. Pero no por haber nacido en un hogar cristiano soy cristiano. Porque si me dan a luz en un garage, no voy a hacer un automóvil, ¿me entienden? No es el lugar, sino es la actitud interna de la persona que por la gracia divina, por la obra del Espíritu Santo, llega a la conclusión de que es pecador y recibe por fe el regalo de la vida eterna. Seguimos. Y ahora viene Pablo, y en Efesios capítulo 8 nos dice lo opuesto, porque él lo está viendo del otro lado. ¿Se acuerdan? Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso es uno de los párrafos mejores conocidos de la Biblia, que afirman que desde un punto de vista, del punto de vista divino, no se necesitan las obras para el veredicto de que somos cristianos. Pero para nosotros, y fíjense en Gálatas, ahora la próxima, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Y desde el punto de vista de cómo Dios ve el corazón y cómo Dios ve, no son necesarias las obras. Al contrario, muchas veces son un impedimento, porque hay personas que hacen mucho bien para la humanidad, pero no han confiado en Cristo. Y entonces están confiando en sus obras, y ahí está el problema. Porque por las obras de la ley nadie pudo ser justificado. La próxima. Y acá comparamos, si quieres darle más para que aparezcan del otro lado también, Pablo a los Gálatas y Santiago, capítulo 2. El problema en los Gálatas era que habían vuelto a la ley y a las obras de la ley y al ambiente del legalismo, del cual, repito una y mil veces, de ese medio ambiente debemos huir, donde se nos juzga por lo que vestimos, se nos juzga por lo que hacemos y se nos define si somos buenos cristianos, si estamos en tal reunión, o si hacemos esto, o si no fumamos, no, etcétera, etcétera. Tenemos la lista legalista que define a un cristiano. Y ahí querían volver los Gálatas, y Pablo les dice, se tira de los pelos y les dice, tanto me costó compartir con ustedes el Evangelio, y ahora están volviendo otra vez a la ley. El legalismo, de paso, motiva con culpabilidad.
hace sentir mal a la gente para que hagan las cosas bien. Comienzan con no, generalmente, pero la idea del legalismo es hacerte sentir mal para que hagas algo bueno. El pastor anda con un auto viejo y tú te acabas de comprar un auto nuevo. Y te hace sentir mal para que hagas algo bueno, que des una ofrenda, que es bueno. Pero el problema es la motivación a través de la culpabilidad para que la persona cambie. Y funciona. En la casa muchas veces lo usamos. Te voy a matar. Muchas veces somos tentados porque funciona bien. Digamos, usted quiere juntar más dinero, empiece a hacer sentir a la gente culpable. Y la gente empieza a dar. ¿Me entiende? Por eso, usan la culpabilidad para que la gente haga las cosas buenas. Y ahí está el problema. Y tenemos que cuidarnos de eso, porque como funciona tan bien, tenemos siempre la tentación de ir a hacer sentir mal a la gente. Porque eso hace que la gente cambie. Y no es bíblico. Eso es de la ley. La gracia te dice, ¿quieres invertir en algo que te va a producir? Invierte en la obra de Dios. Vas a recibir dividendos, Dios te va a bendecir. Es decir, empieza a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y apetece el cambio en base al resultado glorioso que Dios te promete. Claro, el legalismo nos hace pensar que Dios es un Dios de no. Y usted llega a la iglesia y están todos con la cara larga y son muy respetuosos, pero te da la impresión de que está llegando a un funeral, ¿me entiendes? Y yo creo que eso tiene que cambiar. Porque ¿qué testimonio estamos dando de Dios cuando la gente nos ve con cara de velorio? ¿Qué Dios tendrá esta persona que lo hace sentir tan miserable? Y cuanto más miserable, más espiritual. ¿Me entienden? No, hermanos. Yo sé que hay problemas, siempre hay problemas. Supongamos de que haya una gotera en el edificio, hay varias. ¿Es un problema? Sí, es un problema. Pero no es el número 1, hermano. Ese está en el número 7, 8, 9 o 10 de la lista. El problema es que vengan almas y se salven, que haya crecimiento espiritual, que haya gozo en la presencia de Dios, que haya una verdadera adoración. Esas son las prioridades de la iglesia. Sí, vamos a tapar las goteras. Es cierto, pero no están primero en la lista, ¿me entienden? Esa manera de pensar de la gracia, del poder restaurador de la gracia, debe contagiarse entre nosotros para que cuando estemos aquí, cuando llegue alguien, lo primero que vea es un rostro alegre y se sienta contento de estar con nosotros. Y que cuando llegue nuestro esposo, nuestra esposa del trabajo, encuentre una sonrisa. Y cuando nuestros hijos vengan de la escuela, encuentren gozo y alegría en la casa, porque Dios nos ha perdonado los pecados, nos ha prometido la vida eterna y nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Me entienden? Esa es la corriente, la idea que debiéramos entender y vivir para que el mundo crea. Para que los que vengan a nuestro hogar, a nuestra iglesia, puedan ver que hay una diferencia. Y esa diferencia no es porque me visto y me pongo un traje, no es la externa, no es porque levanto las manos o me pongo de rodillas, sino porque estoy viviendo la vida cristiana y tengo gozo. Y sé que hay problemas, y sé que hay goteras, pero no están primero en mi lista. No sé si me explico. You got it? ¿Lo entienden? Es una mentalidad y por eso es tan difícil de cambiar, porque crecimos en hogares así, donde generalmente todo era no y todo era pecado y
En fin, y si te portas mal te vas al infierno. Todas esas cosas que no están en la Biblia, pero que a veces las percibíamos en nuestros hogares. Y eso tenemos que cambiar. Nos va a costar muchísimo, porque es una cultura, es algo que se desarrolla con el correr de los años y que forma parte de nuestra personalidad, y eso es lo más difícil de cambiar. Si alguno está en Cristo, nueva creación hay. Las cosas viejas pasaron, así que no vamos a permitir que Satanás nos atormente con el pasado que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Pero sí tenemos que darnos cuenta de que Dios nos ha llamado a libertad. El énfasis de Gálatas es por las leyes judías y los reglamentos judíos, es en las obras. Santiago habla de un estilo de vida diferente. El enfoque de Pablo es la raíz. La de Santiago es de los frutos. El mismo árbol, pero uno está fijándose en la raíz y el otro está fijándose en los frutos, el fruto de la salvación. Y el enfoque, como decía antes, de arriba o el horizontal que nos presenta Santiago. El propósito de Pablo a los Gálatas es cómo podemos llegar a ser cristianos sin las obras de la ley, por la fe en Jesucristo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El énfasis de Santiago es cómo mostrar o cómo demostrar que somos cristianos. ¿Cuáles son las evidencias del veredicto de ser cristiano? Y sin duda es así que las obras, y Tito nos habla mucho acerca de las buenas obras, son importantes, pero no para salvación, sino para las recompensas del tribunal de Cristo. Muy bien, seguimos entonces con ejemplos. Y ahora nos va a dar dos ejemplos, de Abraham y de Rahab. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. La fe se manifiesta perfeccionada, madura, completa, en una vida de obras. Abraham ofreció a su hijo, pero mucho antes había creído y su fe le había contado por justicia. Delante de Dios él había sido justificado, pero llega hasta el monte Moría, donde ofrece o está dispuesto a ofrecer a su hijo, y ahí comprueba, demuestra, manifiesta su fe perfeccionada. ¿Seguimos? Hebreos 11 nos dice de que él creía que Dios lo podía resucitar, o sea que él iba a volver. Aunque él en ese momento pensaba que lo tenía que ofrecer como sacrificio, él estaba confiado por la promesa de Dios de que Dios lo iba a resucitar, y que la promesa de Dios, es decir, su fe era previa a la manifestación de su fe en las obras de la entrega. Sí. Porque Dios te había dicho que por medio de su hijo se iba a multiplicar. Exactamente, la promesa era de su descendencia. Ahora vamos de lo sublime, de Abraham a Rahab. Perdón, terminamos el verso 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado, de paso, amigo de Dios. Este es el mejor título que pudiéramos tener, ¿verdad? Amigos de Dios. Y este es el resultado de la fe de Abraham. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Justificado, es decir, delante de los hombres, en la postura de hombro a hombro, de persona a persona, ¿verdad? Ahora sí, nos vamos al otro extremo. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Se expuso ella, creyó, pero obviamente
creyó antes de eso. Obviamente fue antes de eso que entendió que era parte del plan divino y que no podía ir contra, y se expuso. Lo demostró protegiendo a los mensajeros y enviándolos por otro camino. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Entonces, el punto de Santiago no es si tienes fe o si no tienes fe. El punto de Santiago es muéstrame con tus obras tu fe. No es si tienes fe o no tienes fe. Lo podemos dar vuelta y decir, bueno, también está diciendo de que si tu fe es muerta, no sirve para nada. Pero una fe muerta no es una fe genuina, no es la fe verdadera. Y creo que este es el punto de encuentro de los dos conceptos, el de justificados pues por la fe, y creo que lo podemos ver en la próxima, y también está en las notas de sus hojitas. En Romanos 4:15, Pablo defiende la prioridad o suprema importancia de la fe, mientras que Santiago habla de la prueba de la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Génesis 22:12, Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo y el ángel aprueba la evidencia de su fe. El análisis de Santiago tiene que ver con la evidencia de nuestra fe. Muéstrame tu fe y yo te muestro el despertador. No. Parece que... Muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe. Siempre es la fe la que tiene que ser demostrada. Porque como seres humanos nosotros no podemos ver el corazón del creyente y por lo tanto debemos mirar sus obras. Por sus obras los conoceréis. Pablo examina la fe desde el punto de vista de Dios, que ve los corazones y por tanto no necesita ninguna evidencia, ni siquiera la de las obras.